நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோச்சனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க. நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோச்சனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க. நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோச்சனமெய்யன். Creo que al menos en su propia mente, Papaji había abandonado a su familia. Se alojó en Ramanashram durante julio de 1947, justo antes de la independencia. Papaji dijo, no estaba en contacto con mi familia, no estaba leyendo los periódicos, no estaba al tanto de ningún hecho político dentro de la India. Hay una cosa que quiero decir. Papaji dijo, estaba adicto a la forma de Ramana Maharshi. Estaba tan enamorado de mi gurú que aproveché toda oportunidad para estar en su presencia. No quería nada de él, excepto mirar su forma, ser consciente de su forma. Toda mi vida fue organizada de manera de tener la oportunidad de mirar a Bhagavan. Y les cuento una pequeña historia que me encanta. Dijo, desde las 12 a las 2 de la tarde era su hora oficial de descanso y los devotos no estaban permitidos dentro del salón. Pero Papaji dijo, encontré un punto de vista particular donde pude ver de lado a través de una ventana. No a Bhagavan directamente, pero él dijo, si Bhagavan alguna vez estiraba una pierna o sacaba un codo, podía echar un vistazo a un codo o tal vez un atisbo de un dedo gordo. Y él dijo, eso fue suficiente para mí. Podía sentarme ahí por 2 horas mirando fijamente esa ventana. Y si veía su dedo gordo del pie una vez, si veía un codo una vez, eso me alegraba el día. Estaba absolutamente impresionado por la forma. Estaba enamorado de Bhagavan. Estaba enamorado de su forma. Y hay otra cosa interesante antes de continuar. Él dijo, en ese estado en el que yo sabía que yo era el ser y yo sabía que Bhagavan era ese mismo ser, dijo, se puede ver muy claramente quién está y quién no está iluminado, si estás en este estado. Solía mirar a los ojos de Bhagavan y se veían inquebrantables, sin parpadear, mirando hacia el espacio. Dijo, miraba a esos ojos muy atentamente, hora tras hora, hora tras hora. Y él dijo, nunca vi un solo rastro de un pensamiento o un deseo en esos ojos. Dijo, nunca he visto ninguna otra cara como esta en toda mi vida. He estado con grandes santos, he andado por todo el mundo. Nunca había visto a alguien estar tan libre de pensamientos y deseos como Bhagavan. Y eso vi mirando a los ojos de ese hombre. Y luego dijo como consejo, mi consejo para todos es encontrar a alguien así, alguien que no tiene absolutamente ningún pensamiento, ningún deseo, para entrar en su presencia, mirar esos ojos, ser conscientes de esos ojos. Y esos ojos, si tú mismo puedes subyugar tus propios deseos y mirar esos ojos del gurú te pondrán en ese mismo estado de ausencia de deseos. Eso fue solo un punto aparte, ¿eh? Así que Papaji decía, estaba absolutamente impresionado por la forma de Bhagavan, no quería ver nada más, no quería estar en ningún otro lugar, no estaba en contacto con mi familia. Y luego, Devaraya Mudaliar, quien fue el compilador de Día a Día con Bhagavan, lee en el periódico que se estableció una frontera en el Punjab, lo que significaba que la familia de Papaji quedaría en el lado equivocado de la frontera. Entonces, puesto que sabía que Papaji no estaba leyendo el periódico, le dijo, ¿dónde está tu familia? Y él dijo, Lialpur. Y Devaraya Mudaliar dijo, están en el lado equivocado de la frontera. Habrá mucha violencia allá arriba. Deberías ir. Cuida a tu familia, asegúrate de que salgan. Y él dijo, no, mi hogar está aquí. Estoy enamorado de Bhagavan. Estoy demasiado pegado a su forma como para ir a cualquier otro lugar. Así que Devaraya Mudaliar fue a sus espaldas donde Bhagavan y le dijo que Punja, como se llamaba entonces,
la familia del señor Punja será abandonada en Lialpur. Creo que el señor Punja debería regresar y sacarlos. Entonces fue cuando tuvo lugar esta reunión en la colina. Bhagavan dijo, debes ir y cuidar a tu familia. Papaji dijo, es todo un sueño, no tengo familia. Bhagavan dijo, no tengas miedo del sueño. Ve y cumple tu deber. Así que Papaji se fue. Creo que fue a Amritsar, la estación de Amritsar. Y él había oído que habían masacres a ambos lados de la frontera. Los hindúes estaban masacrando a los musulmanes. Los musulmanes atacaban a los hindúes. Mucha gente fue asesinada en esos viajes de tren a través de la frontera. Dijo, fui para subir a mi carruaje. Y él dijo, de repente oí la voz de mi gurú diciendo, no te sientes con los hindúes, ve y siéntate con los musulmanes. Algo dentro de mí sabía que era mi gurú que decía, ve y siéntate con los musulmanes. Fui y me senté en el compartimiento musulmán. Dijo, el tren fue detenido. Y él dijo, todos los hindúes en el tren fueron atacados y muchos de ellos fueron asesinados. Y yo me senté en este carruaje con los musulmanes y estaba a salvo. Y tenía un gran Om tatuado en su mano. Y él dijo, estaba tratando de bajar la manga de mi camisa muy subrepticiamente para cubrir el Om, porque si los musulmanes lo hubieran visto, yo habría sido el siguiente en la masacre. Regresó a Lialpur, recogió a 35 miembros de su familia y los trajo de vuelta en el último tren que salía de la India. Él dijo, mientras miraba detrás del tren, podía ver que habían turbas rompiendo y levantando los rieles del ferrocarril. Dijo, era como una escena de película. Estábamos escapando a lo largo de la línea ferroviaria que estaba siendo levantada detrás del tren. Dijo, tenía un amigo en el ejército quien había ido a instalarse en Lucknow. Ese era el único lugar que conocía. Así que todos fuimos. 35 de nosotros descendimos sobre este hombre. Todos acampamos en su casa. Puesto que estos refugiados eran en su mayoría mujeres y yo era el único que podía salir a trabajar, tenía que salir, trabajar y apoyar a todas estas personas, lo que hizo durante 3 años. Así que hasta 1950 él tomó su obligación de cuidar a su familia muy en serio. Trabajó todo el día y suministró suficiente comida hasta que consiguieron una casa propia. Uno a uno, los parientes más lejanos fueron enviados a otras ciudades, donde se asentaron y consiguieron trabajos. Pero él era el patriarca de la familia. Él estaba a cargo. Organizó toda la migración. Organizó el reasentamiento de todas estas personas. Entonces oyó en la radio que Bhagavan había muerto, y él de hecho vio esa luz en el cielo que muchas personas vieron, y supo que este era su gurú falleciendo. Nunca tuvo la oportunidad de regresar, pero dijo, dentro de mí, Bhagavan me dijo, estoy contigo donde quiera que estés. En su último encuentro dijo, sabía que no había dejado a Bhagavan en las laderas de Arunachala. Eso que Bhagavan realmente es, era quien realmente yo era, y que Bhagavan estaba dentro de mí como mi propio ser. Dijo, extrañé la forma porque era adicto a ella, pero sabía que nunca podría irme a ninguna parte lejos de Bhagavan, que Bhagavan fue mi propio ser, mi propio corazón. Nunca podría estar separado de él. Ahora, alrededor de 1950, había conseguido que la mayoría de su familia estuviera bien asentada en varios trabajos. Consideró que todos podían manejarse por sí mismos y tuvo este sentimiento interior de que tenía que volver a Tiruvannamalai. Dijo, solo quería ir y estar ahí solo, vivir una existencia a estilo de los sabios y simplemente estar donde mi maestro había vivido su vida. Así que volvió a Tiruvannamalai. Pasó unos meses callando, siendo pacífico, conoció a unos de los devotos antiguos y alguien le preguntó sobre su familia. Dijo, oh, no los estoy manteniendo, no les estoy enviando ningún dinero. Y este hombre pensó que esto no era correcto, que él debería estar apoyando a su familia. Así que él secretamente hizo arreglos para enviar dinero a la familia de Papaji en Lucknow. Y de alguna manera también hizo arreglos para que Papaji consiguiera un trabajo en Bangalore.
Papaji dijo, fui a Bangalore para encontrarme con devotos. Conocí a este hombre ahí y nunca fue mi intención conseguir o mantener un trabajo. De repente me encontré trabajando para una compañía minera y el hombre que me había contratado había descubierto que no estaba apoyando a mi familia. Entonces, en secreto, comenzó a enviar dinero a mi familia en Lucknow. Y de repente estaba en la nómina de una empresa minera en Karnataka. Así que desde alrededor de 1951 hasta 1966 estaba trabajando muy duro otra vez, supervisando las operaciones de superficie de varias operaciones mineras en Karnataka y Goa. Entonces, él dijo, mi trabajo era establecer infraestructura, caminos a través del bosque, construir casas para los trabajadores, organizar alojamiento, comida, recoger todo el material que se extrajo para llevarlo al puerto, por lo general Mangalore, en la costa oeste, ponerlo en el barco y enviarlo, a donde sea que tenía que ir. Él dijo, trabajé muy duro, hice mi trabajo muy bien. Y luego dijo, a mediados de la década de 1960, cuando tenía unos 55 años, pensé, eso es todo. Mis hijos ya no me necesitan. Por fin me puedo jubilar. Dijo, en India 55 es una respetable edad de jubilación. Mucha gente se retira. Entonces dijo, me encontré en la costa oeste de la India y, como sucede a menudo en mi vida, la gente comenzó a venir. Tenía un pequeño centro ahí. Empecé a enseñar, pero siempre vivió una vida muy peripatética. Él dijo, nunca quise un grupo grande de personas a mi alrededor. Me gusta mi libertad de viajar, me gusta ser desconocido. Así que desde 1966 en adelante pasó gran parte del año viajando por la India, juntándose con gente, teniendo pequeños satsangs. Nunca tuvo un horario. Este fue su truco para evitar que la gente lo siguiera. Nunca le decía a la gente a dónde iba. Simplemente llegaba a tu ciudad, tocaba a tu puerta y decía, hola, estoy aquí por una semana. Y luego, al final de la semana, se iba a otro lugar. Y nunca te decía a dónde iba a ir después. Podías llevarlo a la parada de autobús o a la estación de tren y se subía a un tren o un autobús. Pero él no te decía dónde se iba a bajar. Así durante mucho tiempo vivió una vida de reuniones ocasionales con devotos, periodos con su familia en Lucknow y siempre largos periodos en los Himalayas. Estaba absolutamente enamorado del Ganges. Le encantaba pasear por el Ganges, le encantaba caminar en las faldas de los Himalayas. Así que se daba varios meses al año para deambular por los Himalayas. Se dio tiempo para la familia en Lucknow y durante el resto del año pasaba de ciudad en ciudad por toda la India, juntándose con gente que quisiera tener satsang con él. Namo Ramanaya Nalam Peravarga Vimochanameyan. Cuando fui por primera vez a Lucknow a principios de los años 90, su centro apenas comenzaba a abrir una librería que dispuso todos los libros básicos de Bhagavan. Puesto que yo había venido de Ramanashram, yo era el proveedor designado. Tuve que lidiar con la librería del ashram. Así, en los próximos años, ordenaba cajas llenas de todos los libros básicos de Ramana y reabastecía la librería que estaba en Satsang Bhavan en Lucknow. Esa fue una fase posterior. Creo que cuando empezó a enseñar, a fines de la década de 1980, él no era alguien que creyera que se podía sacar mucho de los libros, incluso los de su propio gurú, aunque nunca te decía que no los leyeras. Papaji enseñó que obtienes una experiencia directa al mantener el yo, averiguando de dónde viene y viendo cómo se desaparece. En ese sentido, predicaba la misma idea que Bhagavan, su gurú, pero él tenía una opinión ligeramente diferente. Ramana Maharshi solía recomendarlo como una práctica vigilante bastante intensa, que tenía lugar durante un largo periodo de tiempo. Papaji estaba más interesado en mostrarte quién eras en ese momento particular con él, haciendo que te concentres en este yo y ayudándote a llevar este yo a su fuente, y luego revelándote la experiencia que ya estaba ahí una vez que este yo desaparecía. Entonces Papaji no decía, anda y haz de esto una práctica larga y continua. Él decía, siéntate frente a mí ahora mismo y dime quién eres.
¿Quién es este yo que me hace las preguntas? ¿Qué es este yo? Míralo, enfócate en él. Míralo, agárralo y mira qué le sucede. Ahora había algo increíblemente poderoso en la presencia de ese hombre. Si seguías su consejo y te mirabas a ti mismo, a este pensamiento yo, sentado frente a él, con él mirándote, frecuentemente volvía a su origen y desaparecía. Así que, en cierto sentido, recibías un almuerzo gratis. No tenías que hacer una práctica tediosa para obtener esa experiencia. Había algo increíblemente poderoso en la presencia de este hombre, en la mirada de ese hombre. Si cooperabas con él, mirabas a tu pensamiento yo, lo observabas y lo sostenías, podías de hecho sentir que cedía y desaparecía. Y cuando empecé a ir a ver a Papaji, había casi una fila de personas que estaban teniendo experiencias iluminativas y de despertar. De alguna manera vieron su yo, lo vieron desaparecer y convertirse temporalmente en el sustrato en el que ese yo había desaparecido. Podías ver sus rostros iluminándose si les hablabas. Describían de manera muy advaita lo que les había sucedido. Papaji me dijo una vez: cuando la gente tiene esta experiencia, puedes incluso ver corrientes de luz que irradian de su cabeza. Dijo: iluminación es una muy buena descripción de esto porque hay una especie de explosión de fuegos artificiales que puedes ver a un nivel sutil. La gente no puede fingir esto. Ellos comprenden, ellos tienen la experiencia y hay una especie de explosión de luz alrededor de su cabeza. Hubo una larga lista de personas que pasaban delante a hablar con él, tal vez discutir con él, pero al final te ponía en el lugar y decía: ¿quién eres? ¿Quién es este yo que me habla? Míralo, míralo, mira a dónde va. No dejes que se junte con ningún otro pensamiento. Míralo. Y él tenía un par de, ¿cómo decirlo?, frases típicas. Él decía: no muevas un solo pensamiento. Mira este pensamiento yo. Míralo desaparecer. Y simplemente a través del poder de su presencia, él podía hacer desaparecer tu pensamiento yo. Y él podía darte la experiencia que en algunos casos innumerables décadas de prácticas nunca te dieron. En eso creo que era casi único. No conozco a ningún otro profesor en los tiempos modernos, al menos, con la capacidad de tomar a completos extraños, de tenerlos delante de sí y decir: mira tu yo, dime a dónde va, y hacer que erradiquen su yo temporalmente y despertar a una experiencia directa pero temporal del ser. Ese era su truco, su técnica. Eso es lo que pudo hacer toda su vida, y donde quiera que iba en el mundo, tenía esta capacidad para hacer que las personas se dieran cuenta de sí mismas. No duraba en la gran mayoría de los casos, aunque en algunos casos sí duraba. Tenía esta capacidad para despertar a la gente y tenía esta capacidad para hacer felices a las personas. Ese era su doble truco. Namo Ramanaya Nalam Peravazha Vimochanameyan Viraimalattar. Es una larga historia y el mejor lugar para empezar es hace varios cientos de años, donde Papaji dijo que era un yogi, en un ashram en el suroeste de la India, cerca de donde está el Sringeri Math, en el río Tungabhadra, en Karnataka. Él era un devoto de Krishna en esa vida, que es de donde obtuvo todas sus tendencias de Krishna. Su pasión por Krishna vino de esa vida. Dijo que tenía un templo en el río Tungabhadra y que había instalado ahí una estatua de Krishna. Y dijo que en cierto momento tuve un sueño de cuando estuve en esa área. De repente recordé mi última vida, volví. De repente recordé dónde estaba mi viejo ashram. Fui ahí. Y él dijo: mi samadhi de esa vida había sido arrastrado por el río, pero la estatua que instalé en ese templo todavía estaba ahí. Cuando yo era el gurú en este ashram, yo era un hombre muy viejo. Yo era un yogi célibe. Entraba en samadhi todo el tiempo, pero allí había una chica muy joven y atractiva
quien recogía cocos en mi ashram. Y él dijo, esta chica me atraía mucho. Pero él dijo, en esa vida yo era un yogi célibe. Me porté bien, pero tenía una atracción muy fuerte por esta chica, con la que no hice nada. Tuvo un final muy extraño para esa vida en particular. Entró en samadhi y estaba tan profundamente en ese estado que sus devotos pensaron que estaba muerto. Y un completo lunático, que debe haber sido uno de sus devotos, decidió probar si estaba muerto o no, rompiendo la parte posterior de su cráneo con la punta de un machete. ¿Qué conseguía demostrar con esto? No tengo idea. Entonces Papaji dijo que estaba al tanto de lo que iban a hacer, pero estaba tan absorto en su estado de samadhi que no fue capaz de impedirles hacer este experimento de ¿está vivo o muerto? Con el machete. Y él dijo, morí por el golpe de mis propios devotos. Fui sepultado en ese ashram, pero el samadhi fue destruido. Avancemos unos cuantos cientos de años. Él dijo, a finales de la década de 1920, mis padres comenzaron a buscar una chica para que me casara. En ese momento, los matrimonios tenían lugar a una edad muy temprana. Creo que Papaji tenía 16 años cuando se casó y supongo que la niña debe haber sido 1 o 2 años menor. Así que se casó con esta chica en el Punjab en 1929. Y luego, cuando Papaji tomó este trabajo en Madras que le permitió venir a ver a Bhagavan y obtuvo su experiencia final de liberación con Bhagavan, adquirió la capacidad de ver vidas pasadas. Ocasionalmente se revelaban ante él. Y dijo que de repente se dio cuenta, para su sorpresa y horror, de que esta niña, con la que había estado casado durante 16 años, era la misma recolectora de cocos de su ashram de 300 años antes. Y él dijo, así es como funciona el samsara. Hace 300 años allí estaba yo, jugando a ser un gran yogi. Estaba entrando en samadhi, estaba loco por Krishna, pero también tenía este fuerte deseo sexual por la recolectora de cocos, por lo que no me iluminé. Renací, y ¿quién más iba a aparecer como mi esposa sino la recolectora de cocos que había estado deseando 200 o 300 años antes? Así que esto lo dejó un poco en shock. Él dijo, tenía algunos karmas, algunos dramas que trabajar con esta dama. Nos casamos, tuvimos sexo, tuve muchos hijos, pero yo no pienso que ya sea en la última vida o en esta vida, que ella haya sido una dama muy inclinada espiritualmente. Ella era una muy buena persona. La gente con la que hablé, que vivió con ella en Lucknow, dijo que era amable, generosa, servicial. Ella era el tipo de persona que unía a la comunidad. Ella siempre iba donde los vagabundos que estaban enfermos para ofrecerles ayuda alimentaria. Ella era el departamento local no oficial de servicios sociales de su vecindario. Ella era una buena mujer quien asumió sus deberes como esposa, como madre, en serio, pero nunca tuvo realmente la pasión por Dios que tenía su esposo. Ella fue a ver a Ramana Maharshi, por supuesto. Papaji dijo, debes venir y ver a este hombre. Ella fue y ella admitió que ella se quedó muy silenciosa, muy tranquila con Ramana Maharshi. No era una visitante frecuente, pero estaba muy impresionada con él. Ahora, Papaji no estaba mucho en casa. Creo que el karma con su esposa siguió su curso. Básicamente todavía estaban casados, pero en los años 40, 50, 60 solía ir cada vez menos a su casa y pasar cada vez menos tiempo en la casa de su esposa. Tenían 2 casas en Lucknow. La primera fue la casa de sus padres. Su madre, la que había sido la gran devota de Krishna, quien lo había hecho hacer todas las prácticas de Krishna, ella estaba mucho más inclinada espiritualmente. Él solía dar satsang en su casa. Y luego estaba su casa principal en el centro de Lucknow, donde vivía su esposa. Él iba ahí de vez en cuando, hacía satsangs ahí. Pero durante mucho tiempo, cada vez que estuvo en Lucknow, se quedó en la casa de sus padres. No voy a decir que se separó de su esposa, pero a medida que pasaban las décadas, ella jugó un papel cada vez más pequeño en su vida. No creo que ella alguna vez lo vio a él como un maestro espiritual. Ella miraba a todas estas personas viniendo a la casa. Ella lo veía enseñar. Ella era una muy buena proveedora.
Así que cuando la gente viene a tu casa, a la hora que sea del día o de la noche, si eres la buena ama de casa india, les haces un poco de comida, les das de beber. Así que ella nunca escatimó en eso. Ella debe haber pensado que era molesto que personas vinieran a todas horas del día y de la noche, pero ella siempre fue la amable anfitriona. Ella siempre atendió a todos los que venían, y había mucha gente. Pero no creo que ella de verdad entendió quién era realmente Papaji. Ella no entendía por qué todas estas personas lo estaban acosando. No creo que ella sintiera nada del poder que todos estos completos extraños sintieron desde el primer día. Y un devoto me dijo que él le habló un día a ella. Él había tenido una gran experiencia y se le acercó a ella y le dijo: «Tienes mucha suerte de tener un marido tan maravilloso como este». Y ella dijo: «Me senté con Ramana Maharshi. Sé lo que es sentarse con un maestro maravilloso. Me quedé silenciosa y pacífica en presencia de Bhagavan. Nunca me quedo callada y en paz sentada con este hombre», apuntando con su dedo a su marido. Así que creo que fue una relación dramática. Creo que Papaji no tuvo mucho tiempo para ella al final, porque estaba más interesado en pasar su tiempo con personas que se preocuparon por la realización del ser, que quisieran alcanzarla. Si no estabas en esa longitud de onda, incluso si fueras esposa o familia, no tenía mucho tiempo para ti. Sospecho que su esposa posiblemente se sintió un poco descuidada, pero ella era consciente de su dharma. Ella sabía cuál era su deber. Ella sabía cuál era su responsabilidad. Ella cuidaba a todas las personas que venían. Ella fue amable. Ella era hospitalaria. Ella era amigable. Ella era caritativa. Pero realmente ninguno de los con quien he hablado me han dado la impresión de que ella alguna vez realmente se dio cuenta del hecho de que vivía con uno de los maestros más grandes y poderosos del siglo XX. Namo Ramanaya Nalam Peravazhga Vimochanameyan. Ahora, en la parte 1 de estos videos, mencioné que cuando Papaji vino aquí por primera vez, entró en el salón antiguo y dijo: «¿Puedes mostrarme a Dios?». Y Bhagavan dijo: «No puedo mostrarte a Dios, porque Dios es el que ve. Dios no es un objeto que se pueda ver». Ahora, Papaji dijo que después de esa pieza particular de información no deseada, tuvo una experiencia bastante extraordinaria. Voy a entrar en eso más tarde. Pero me enteré de esta experiencia porque cuando conocí a Papaji por primera vez en 1992, le hice una pregunta que había estado investigando en ese momento, y fue sobre el corazón en las enseñanzas de Ramana Maharshi. Ahora, Bhagavan a veces hablaba de este centro del corazón en el lado derecho del pecho. Hay algunas enseñanzas escritas bien conocidas sobre esto, pero hay una categoría de enseñanza, por llamarla así, mucho menos conocida, en la que muy ocasionalmente decía que había una especie de cavidad, un agujero muy pequeño en el corazón espiritual, y que en personas no iluminadas estaba cerrado, y que cuando tiene lugar la iluminación plena, se abre y se mantiene completamente abierto. Y en una especie de analogía similar le dijo a Ganapati Muni que antes de la liberación, ahí estaba lo que él llamaba un capullo orientado hacia abajo, o una flor de algún tipo, y que después de la liberación, este brote orientado hacia abajo subía, florecía y se abría. Y en ese momento es cuando logras plena liberación. Ahora, esto parece bastante antitético a muchas otras enseñanzas de Bhagavan, y nunca estuve muy seguro de si Bhagavan solo estaba hablando con personas que habían hecho algo de yoga kundalini, a quienes le gustaba este tipo de imágenes y metáforas, pero hay suficientes instancias dispersas para indicar que a veces hablaba de esto y que él parecía estar diciendo que había algo bastante físico en el cuerpo que se abría y se mantuvo abierto en el momento de la liberación. Así que le pregunté a Papaji sobre esto, y fue entonces cuando me contó sobre esta primera experiencia que tuvo con Ramana Maharshi. Él dijo: «Fui ahí, me dio esta respuesta que no me gustó,
y luego Bhagavan me miró. Y esto es lo que él me dijo. Él dijo, las palabras de Bhagavan no me impresionaron. Me parecieron ser una excusa más para agregar a la gran lista de las que había escuchado de sabios en todo el país. Él había prometido mostrarme a Dios, pero ahora él estaba tratando de decirme que no solo no podía mostrarme a Dios, sino que nadie más podría hacerlo. Lo habría desechado a él y sus palabras sin pensarlo 2 veces, si no hubiera sido por una experiencia que tuve inmediatamente después de que me dijera que encontrara quién es este yo, quien quiere ver a Dios. Al final de sus palabras me miró y mientras me miraba a los ojos, todo mi cuerpo comenzó a tiritar y temblar. Una emoción de energía nerviosa se disparó a través de mi cuerpo. Mis terminaciones nerviosas se sentían como si estuvieran bailando y mi cabello se puso de puntas. Dentro de mí me di cuenta del corazón espiritual. Este no es el corazón físico, es más bien la fuente y el apoyo de todo lo que existe. Dentro del corazón vi y sentí algo como un capullo cerrado. Era muy brillante y azulado. Con el Maharshi mirándome y conmigo en un estado de silencio interior, sentí que este capullo se abría y florecía. Utilicé la palabra capullo, pero esta no es la descripción exacta. Sería más correcto decir que algo que se sintió como un capullo se abrió y floreció dentro de mí en el corazón. Y cuando digo corazón, no me refiero a que la floración haya sido localizada en un lugar particular en el cuerpo. Este corazón de mi corazón, no estaba ni dentro ni fuera del cuerpo. No puedo dar una descripción más exacta de lo que pasó. Todo lo que puedo decir es que en la presencia del Maharshi y bajo su mirada, el corazón se abrió y floreció. Fue una experiencia extraordinaria y una que nunca tuve antes. No había venido buscando ningún tipo de experiencia, así que me sorprendió totalmente cuando sucedió. Ahora, solo he escuchado a Papaji contar esa historia una vez, y fue en respuesta a una pregunta sobre el corazón espiritual. En la literatura de Ramanashram solo hay un incidente registrado de Papaji hablando con Bhagavan y ese, curiosamente, también tiene que ver con el corazón espiritual. Después de que Papaji tuvo esta experiencia en su primera visita, tenía el conocimiento, la experiencia, la convicción de que el corazón no estaba ubicado en ningún lugar en particular. Así que cuando más tarde vino a descubrir que Bhagavan estaba hablando de este corazón espiritual en el lado derecho del pecho, fue donde Bhagavan y dijo, ¿qué está pasando aquí? Cuéntame acerca de esto. Así que simplemente lo voy a leer porque es la única instancia grabada de Papaji hablando con Bhagavan en los libros del ashram. Este es Devaraja Mudaliar hablando, el compilador de Día a Día con Bhagavan. Cuando entré en el salón por la tarde, Bhagavan ya estaba explicando una respuesta a una pregunta planteada por el señor Punja, un punjabi. Bhagavan dice, te pido que veas dónde surge el yo en tu cuerpo. Pero en realidad no es del todo correcto decir que el yo se levanta y se funde en el corazón, en el lado derecho del pecho. El corazón es otro nombre para la realidad. No está ni dentro ni fuera del cuerpo. No puede haber dentro ni fuera, ya que él es lo único que es. Con corazón no me refiero a ningún órgano fisiológico o cualquier plexo de nervios ni nada por el estilo. Mientras uno se identifique con el cuerpo y piense que está en el cuerpo, se le aconseja ver en qué parte del cuerpo surge y se funde el pensamiento yo. Debe ser el corazón en el lado derecho del pecho, puesto que cada hombre de cualquier raza y religión, en cualquier idioma que él pueda estar diciendo yo, apunta al lado derecho del pecho para indicarse a sí mismo. Esto es así en todo el mundo, así que ese debe ser el lugar. Y observando atentamente la aparición diaria del pensamiento yo, al despertar y su desaparición al dormir, uno puede ver que es este corazón en el lado derecho. Ahora hay algo interesante para mí sobre esta respuesta en particular, porque Bhagavan está diciendo que él da esta información sobre el centro del corazón a aquellas personas que se identifican con el cuerpo,
que necesitan una ubicación específica en el cuerpo para su origen. Creo que él sabía en este punto, hablando con Papaji, que Papaji había trascendido su identificación corporal. Entonces él está diciendo, en efecto, yo doy este consejo a la gente que todavía está identificada con el cuerpo, ya que si están en ese estado, entonces esta secuencia particular de información sobre el yo que se eleva desde y hacia este centro del corazón es correcta. Pero una vez que sabes, como yo sé que sabes, que el corazón es inmanente en todas las cosas, entonces ya no es una descripción válida. Así que para mí, leyendo entre líneas, creo que esto es Bhagavan diciendo, sé que estás en este estado, realmente sabemos lo que es el corazón. Lo que estoy diciendo sobre el centro del corazón es realmente para personas que se identifican con el cuerpo. Ahora quiero hablar un poco sobre el gran aprecio que Papaji tenía por Bhagavan. Un par de historias. Le pregunté una vez en Lucknow, no estaba bromeando, solo preguntaba, ¿te arrepientes de algo que has hecho en tu vida? Te han pasado muchas cosas extrañas, algunas cosas extrañas que probablemente desearías no hubieran sucedido. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Y él dijo, no, ningún arrepentimiento. Y luego, unos 5 minutos más tarde, me miró y dijo, David, solo tengo un arrepentimiento. Y ese es que ya no estoy físicamente capaz de tirarme en el suelo a los pies de mi maestro. Tengo un cuerpo viejo, tengo diabetes. Ya ni siquiera puedo ponerme los pantalones. Si quiero vestirme, alguien tiene que ayudarme. Realmente extraño el levantarme por la mañana y tirarme en el suelo a los pies de la imagen de Bhagavan. Y hay una historia que contó que es la fuente de, aparte de la experiencia que tuvo en Ramanashram, que te muestra por qué veneró a Bhagavan y por qué tenía tanto amor, admiración y respeto por él. Estaba sentado a orillas del Ganges en los años 60 o 70, dijo que sin motivo alguno entró en una especie de visión increíblemente larga y elaborada, en la que vio todas sus vidas pasadas. Dijo que no fueron vidas humanas recientes. Él solo dijo que fue una lista increíble a través de millones y millones de años. Y dijo que aunque la experiencia en el tiempo planeta Tierra podría haber durado solo unos segundos o unos minutos, dijo, mientras las repasaba todas, en realidad sintió que estaba teniendo el tiempo completo de cada nacimiento. Simplemente parecía una experiencia increíblemente larga. Nacimiento tras nacimiento tras nacimiento, animales, plantas y personas. Después del último nacimiento, dijo, apareció una gran imagen luminosa de Ramana Maharshi y miré esta imagen y supe que toda esta secuencia de nacimientos y muertes había terminado por la intervención y gracia de mi maestro, que él había aparecido y puesto fin a esta secuencia interminable de sufrimiento, esta secuencia interminable de nacimiento tras nacimiento. Él dijo, ese es motivo suficiente para mí para tener los sentimientos que tengo hacia mi maestro. Terminó mi sufrimiento. Él me trajo la liberación y Él cortó mis nacimientos para siempre. Nunca más tengo que volver y sufrir otra vez. Ahora hay una cosa final que quiero leer. A principios de los 90, Él le estaba dando satsang a un grupo cada vez mayor de personas, mayoritariamente extranjeras, en Lucknow. Y una persona pasó adelante y dio lo que la mayoría de la gente consideraría como un saludo muy respetuoso para él. Y a Papaji no le gustó este saludo en absoluto. Y te leeré la historia, y este será mi comentario final sobre Bhagavan y Punjaji, porque creo que esto resume perfectamente su relación. Hace pocos meses, en uno de los satsangs que conduzco en Lucknow, alguien me dio una nota que terminaba con mis humildes respetos y gratitud hacia ustedes, especialmente para alguien que fue discípulo de Ramana Maharshi. Me irrité, no podía dejar pasar esto. ¿Por qué dices fue? Exclamé. Por favor, corrige tu gramática. Por favor, corrige tu gramática. Yo soy su discípulo. Él es mi maestro. ¿Cómo podría desecharlo al pasado?
No hay pasado ni futuro para el Maestro. Ni siquiera hay un presente porque Él ha trascendido el tiempo. Cuando lo dejé físicamente en 1947 me dijo, estoy contigo donde quiera que estés. Esa fue su promesa y esa es mi experiencia. Ya no queda nadie llamado Punya. Solo hay un vacío donde solía estar. Y en ese vacío brilla el yo que es mi realidad, el yo que es mi real realidad, el yo que es mi maestro, el yo que prometió que estaría conmigo donde quiera que esté. Siempre que hablo, no es alguien llamado Punya quien está hablando. Es el yo que es el Maharshi quien habla, el yo que es el ser en el corazón de todos los seres. Traté de explicarle esto a la persona que me envió la nota. Continué. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Nunca creo que sea yo, Punya, quien está hablando. Es él, el Maharshi, el maestro, quien está hablando. Si alguna vez pensara que esta persona llamada Punya es quien te habla, no tendría derecho de sentarme aquí, porque todo lo que saldría de mi boca sería falso. Es mi propio maestro quien habla. Es tu maestro quien habla. Es tu propio corazón el que habla. Es tu propio ser el que habla. No hay nadie aquí quien se declare como un intermediario. No hay nadie aquí que diga que una vez tenía un maestro llamado Sri Ramana Maharshi. Solo hay vacío. Y en este vacío que es, no que fue, habla mi maestro. Estoy sentado aquí presentándote a mi maestro y a sus enseñanzas. Él es el maestro, no yo. Él es tu propio ser. Él es el maestro del mundo. Él era el maestro antes de que tú incluso lo conocieras. Estaba ahí esperándote, sonriendo dentro de tu corazón. Ahora te sientes atraído por él, no por mí. Yo, Punya, no soy en absoluto parte de esto. Punya se ha ido para siempre, pero el maestro permanece y siempre permanecerá. Está sentado en mi corazón como mi propio ser imperecedero, brillando como el yo, solo él es. நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க விமோச்சனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க விமோச்சனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க விமோச்சனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க அடிமுடிக்குண்டாய அநாதித் தொடர்பின் விடமுடியாமை